Cordial saludo, amigos. Vamos a tratar un tema muy importante dentro de lo que tiene que ver con el trabajo, el buen trabajo con las matemáticas. Es el tema del factor común. El factor común es muy importante porque nos permite simplificar muchas operaciones y esto es una habilidad que se debe adquirir para poder tener un buen desempeño en los grados séptimos, grado octavo, cuando lleguen al tema de factorización. O si lo están viendo, pues entonces recomiendo amablemente que los estudiantes que estén en grado octavo manejen de manera adecuada este tema del factor común. El factor común viene o se deriva directamente de la operación de la multiplicación. Pues porque, como muy bien debemos recordar, las partes de una multiplicación son los factores. Por eso, recordemos también que hay una propiedad de la multiplicación que dice que el orden de los factores no altera el resultado. La propiedad conmutativa. Entonces, el orden de los factores directamente ligado con la multiplicación. ¿Y qué es un factor común? El factor común tiene que ver con aquellos números que se repiten una o varias veces en otros números, ¿correcto? Entonces, para nosotros averiguar cuál es el factor común de diferentes números, podemos hacer la operación que se llama la descomposición factorial. La descomposición factorial es aquella operación en la cual nosotros escribimos un número cualquiera, hacemos una rayita al lado y acá obtenemos los factores primos de este número, ¿de acuerdo? Los factores primos. Entonces, para poder hacer una descomposición factorial debemos dominar perfectamente las tablas, ya que aplicamos la operación de división, ¿verdad? De igual manera recomiendo ver el video que está en el canal, que tiene que ver con los criterios de divisibilidad de los números. Entonces, para este caso, vemos que es el número 412 y que 412 efectivamente termina en 2. 2 es un número par. Entonces, iniciamos la descomposición por 2. Todos los números que terminan en número par o en 0 son divisibles por 2. Entonces acá hacemos la división. 4 dividido en 2, pues efectivamente me da 2. 2 por 2, 4 a 4, 0. Paso a la cifra siguiente, que es 1, y me pregunto, ¿1 mayor que 2? No, 1 no es mayor que 2. Entonces, cuando un número intermedio, es inferior o es menor al número que estamos dividiendo, agregamos un 0. Correcto. Y luego de esto sí tomamos ambas cifras. En este caso sería el 1 y el 2, que me forma un 12. Y miro cuál número multiplicado por 2 me da 12. Y ya debemos saber que es el 6. 6 por 2, 12, a 12, 0. Me quedó 206. 206 también termina en 6. Por consiguiente lo vuelvo a dividir por 2. Entonces, 2 dividido entre 2, pues me da 1. 1 por 2, 2 a 2, 0. 0 mayor que 2, tampoco. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Colocamos un 0. Y luego tomamos ambas cifras. En este caso nos quedará 0,6, que es equivalente a 6. 6 dividido entre 2 me da 3. Tenemos el número 103. Entonces, como ya no termina en 2, sino termina en 3, pasamos al siguiente o a otro criterio de divisibilidad. En este caso sería el criterio de divisibilidad por 3, que me dice que todo número se puede dividir exactamente entre 3 cuando la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a sumar las cifras. 1 más 0 me da 1,
y 1 más 3 me da 4. Pero 4 no es múltiplo de 3. Entonces no interesa que el número termine en 3. ¿De acuerdo? No interesa que el número termine en 3. Acá comprobamos que 103, aunque termine en 3, no es divisible exactamente en 3. Cuando yo digo divisible exactamente, es que el residuo sea 0, es decir, que genere una división exacta. Entonces, repito, sumamos sus cifras. 1 más 0, 1 más 3, 4. Y 4 no es múltiplo de 3. Entonces, el 3 realmente no me sirve. ¿Estamos de acuerdo? Espero que me hayan comprendido. Si no comprenden, por favor, me dejan la preguntita o me contactan y con el mayor gusto yo les resuelvo la duda. Entonces, ¿por cuál número debemos seguir la descomposición factorial? Seguiría el número 5, ¿verdad? 2, 3, 5 es el orden de los tres primeros números primos. Pero como termina en 3, tampoco lo puedo dividir por 5, ya que los múltiplos de 5, o para dividir un número exactamente entre 5, su última cifra debe ser 0 o 5. Entonces, en este caso, el 5 tampoco nos sirve porque el número termina en 3. Y acá entonces, como vemos que quedamos en 103, pues 103 es un número primo. ¿Cómo hacemos para averiguar o saber que un número es primo? Entonces, pues hay dos maneras, ¿no? Una es calcularlo y la otra, pues, es memorizarlo. Aunque hay otra, otra alternativa, hay otra posibilidad que en ocasiones funciona, ¿no? En ocasiones funciona y es sumar los números que están o que hacen parte de la cifra. En este caso, 103. 103 lo podemos hacer como 10 más 3, ¿cierto? 10 más 3. ¿Y cuánto es 10 más 3? Pues 13. Y 13 efectivamente es un número primo. Repito, la mayoría o en algunas veces funciona y otras veces pues debemos hacer el cálculo. ¿Qué cálculo o qué cálculos debemos hacer para saber si un número es primo o no? Los cálculos se hacen haciendo las 5 primeras divisiones de los números primos. Entonces, ¿cuáles son los 5 primeros números primos? Pues será el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. 1, 2, 3, 4, 5. Si hacemos estas divisiones consecutivas y si llegamos a 11 y el residuo es menor que 11, entonces podemos definir que es un número primo. Vamos a hacer otro video con esto. De hecho, es un tema muy importante pues para que no nos desgastemos y no perdamos tiempo cuando llegamos a números como este. Entonces, siguiendo con la descomposición, acá lo dividimos por 103 y nos queda 1. En una descomposición factorial siempre debemos llegar al número 1 para confirmar que nos haya quedado bien hecho. Entonces podemos decir que 412 es igual a 2 por 2 por 103, o también podemos expresarlo como 2 elevado a la 2 por 103. Aplicando leyes de la potencia, ¿cierto? La misma base se repite dos veces, multiplicado por 103. Entonces, esta es una manera para hallar los factores de un número. ¿Cuáles son los factores de 412? Pues 2, 2 y 103. Ahora, vamos a escribir otro número, vamos a hallar los factores de otro número. Bueno, entonces, el otro número que vamos a descomponer es el número 30 para ver cuál sería el factor común entre esos dos números. Entonces, ya sabemos que colocamos el número 30, escribimos el número 30, hacemos una línea vertical al lado y empezamos a descomponer. 30 termina en 0, entonces ya sabemos que los números que terminan en 0 son divisibles por 2. Empezamos con el 2. 30 dividido en 2, hay varias maneras, no hay dos maneras. Bueno, 30 dividido en 2 me da 15, ¿cierto? Si lo sabemos hacer. Entonces acá colocaríamos 15. O si no, también podemos hacerlo número a número.
3 dividido entre 2, entonces un número que multiplicado por 2 me dé 3, cerquita de 3, pero que no se pase de 3, sería el 1. 1 por 2, 2 a 3. ¿Cuánto le falta a 2 para hacer 3? 1. Esa unidad que hace falta para que sea 3 pasa al siguiente número a formar un 10 o una decena. Entonces, 10 dividido entre 2 me da 5, que es el mismo 15, ¿verdad? 15 no termina en número par, entonces seguimos por el siguiente, seguimos dividiendo por el siguiente número primo, que es 3. 15 dividido entre 3, sí, claro que sí, por resultado de tablas o porque la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. 1 más 5 es 6 y 6 es múltiplo de 3, entonces con la absoluta seguridad dividimos entre 3. 15 dividido entre 3 ya sabemos que es 5, 5 por 3 me da 15. 5 es un número primo, 5 es el tercer número primo, entonces solamente dividimos entre 5, porque los números primos, recordemos, son aquellos números que solamente tienen dos divisores, el mismo número y el 1, que es el divisor universal. Y obtenemos el 1. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuál es el factor común entre 412 y 30, pues no es muy difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque miramos que el 2 y el 2 se repiten acá, ¿cierto? En ambos números, es decir, ambos números son divisibles por 2. En ambos números el 2 es un factor común. Es un factor común. Entonces acá podemos decir que 30 lo podemos expresar como las multiplicaciones de 5 por 3 por 2. 5 por 3, 15 por 2, 30. Entonces el 2 es el factor común entre estos dos números. ¿De acuerdo? Factor común el número 2. Esta es la manera, haciendo descomposición factorial, cómo nosotros podemos hallar un factor común. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya servido esta explicación y obviamente de este tema de factor común vamos a hacer muchísimos ejemplos que los pueden seguir viendo en la lista de reproducción del canal para que practiquen, para que aprendan y para que comprueben que hallar factores comunes también es demasiado fácil. Las matemáticas y el álgebra son demasiado fáciles, muchachos. Entonces nos vemos en la próxima. Ahí van a quedar más videos colgados en el canal para que por favor los revisen y aprendamos a seguir trabajando con factor común. Fuerte abrazo, nos vemos en el próximo. Chao, chao.